Buenas noches, TBC, dando una mano y amigos. Hoy empezamos con el estudio inductivo de Juan 1, o continuamos con el estudio inductivo Juan 1 del 1 al 18, y si nos da tiempo, entonces vemos Juan 2 del 1 al 12. Si Dios quiere, también vamos a orar por diferentes peticiones. Estoy aquí invitando a los amigos de Skype y hermanos de Skype que participan por este medio. Estoy mandando el link para que se puedan conectar los de Skype. Y lo estoy pasando al chat de estudios y a otros hermanos. Vamos a ver, creo que ya están invitados todos, casi todos. Hola Cristina, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a empezar con oración. Estamos esperando que los otros hermanos se integren y vamos a orar por esta situación de nuestro país y del mundo. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Listo, oremos. Muchas gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote misericordia, que nos laves con la sangre de Jesús, que nos soluciones esta situación del coronavirus. Te rogamos, Señor, que nos saques de esto, que vuelva los corazones a ti, que nosotros podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por este servicio, este estudio inductivo y oración. Ponemos también en tus manos a doña Ángela para que la alivies del dolor, a doña Clara Luz también,
A doña Clara Rosa, sánala. Señor, por doña Violeta, que el lunes ya tiene que intervenirla para que pueda dar a luz. Que en tu grande misericordia todo pueda salir bien, Señor. Que guíes a los doctores y que tú te glorifiques, Señor, de tal manera que guíes todo. Eso lo ponemos en tus manos. Te pedimos por los hermanos que están recibiendo la mitad del sueldo o han perdido el trabajo de nuestra iglesia, de la iglesia de Ignacio y de otras iglesias, que tú les proveas. Y te agradecemos por todo lo que nos has provisto, Señor, y lo que nos vas a proveer. Síguenos proveyendo a nosotros, a nuestra iglesia, a las iglesias de nuestro país, y ten misericordia del mundo. Soluciona la situación en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, en Italia, en España. Danos una salida a esta situación, guía a nuestro gobierno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana Cristina, ¿tiene alguna petición por la cual quiere que oremos? Sí, por mis hijos igual. Ajá. Para que de que Dios les hable, bueno, que me ayude para, digamos, para yo ser luz para ellos, o yo sé que Él puede utilizar otras personas para la conversión de ellos. Sí. Amén. Muy bien, voy a orar por eso. Sí, Señor, también te agradecemos por Cristina, que es una nueva miembro de nuestra iglesia, que tú la bendigas, la protejas y que pueda crecer bien en tu palabra, en comunión contigo, que cumplas tu propósito en su vida, que la libres del mal, que la operación que le pospusieron en el momento que es tu voluntad que la hagan, la dirijas también, Señor, que la libres del mal, que le des entendimiento. Te ponemos a sus hijos, a cada uno de ellos en tus manos, para que ellos a través de tu Hijo se acerquen a ti, que tú te acerques a ellos y ellos puedan creerte, Señor, y recibir de ti la salvación, y tú transformes sus vidas, Señor, y te glorifiques en ellos. Muchas gracias, Señor, por esas peticiones que ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Luis Fernando pide que oremos por Lalo, hermana Cristina, para que ore por Lalo. Es el hermano de Luis Fernando. Él tiene problemas con el licor, está mal en esa situación y hay medidas cautelares para él. Oremos para que él pueda conocer al Señor y el Señor lo libre de eso, de esa situación en que él está. A la vez, hermana Cristina, podemos orar por, no sé si tiene para apuntar, porque son algunas peticiones, pues. Entonces, primero por Lalo, el hermano Luis Fernando, luego por Alex, el hijo de doña Rosy, también tiene problemas. Bueno, el caso de él es las drogas. Entonces oremos también por Alex, por la salud de mi esposa, que Dios nos libre del coronavirus. Estas son peticiones de Candy. Por la iglesia, por la economía de todos en la iglesia, por el trabajo de Candy y el de Yeldin, y por los compañeros, por los compañeros de ellos, de estos dos trabajos. Yeldin es la prima de Candy. Que Dios siga proveyendo y darle las gracias a Dios por los cuidados y por todo lo que nos da. Esas son las peticiones, hermano. Si me hace el favor. Bueno, Padre Santo, estamos aquí, Señor, delante de ti para refugiarnos, Señor,
en tu, en tu presencia. Sabemos que tú haces maravillas en nuestras vidas. Tú eres poderoso, Padre Santo. Tú eres bueno, nos amas. Por eso te ponemos en tus manos, Señor, al lado, para que tú toques su corazón, Señor, para que Él vea que ese vicio en que está, Señor, no lo deja, no le lleva a nada, que lo único que lo lleva es a la muerte, Padre Santo, que Él vea eso, que vuelva su mirada hacia ti, Señor, que toca su corazón para que Él recapacite y que no se agrave esa situación de Él. También te pedimos por Alex, Señor, también que aparte de esos vicios, Señor, tú sabes que sí, eso es lo único que nos lleva a la muerte. Por eso que ellos te reconozcan, que te acepten en sus vidas, que puedan recibir tu salvación, Señor, y vean que se den cuenta, Señor, en sus vidas que sin ti no podemos vivir, Padre Santo. Amén. También te pedimos por Rosario, Señor. Síguela protegiendo, cuídala, líbrala de este virus, Padre Santo, que cada día ella se sienta mejor, que tú le des la sanidad por completo, Padre Santo. Tú eres poderoso. Amén. Sabemos que si es tu voluntad, tú lo puedes hacer. También te pedimos por el trabajo de Candy, para que tú la sigas sosteniendo ahí, Señor, que no le falte el trabajo, ni que lo pierda ni nada, Señor, que todo siga bien, que sigan adelante con eso, Padre Santo, que ella pueda seguir así con lo que hace. Y por Yende también, por el trabajo también. Por el trabajo. Sí, sí, también, Señor, por el trabajo de ella también, que los provee de todo, a todos, Padre Santo, a todos los de la iglesia también, a todos los hogares, Señor, que no pierdan los trabajos ni la mitad de sus sueldos, Señor. Tú sabes que se necesitan. Y por la iglesia también, por todos los hermanos, para que tú, ya que nos da esta oportunidad, Señor, de seguir alimentándonos con tu palabra a través de estos medios, Señor, que a todos nos siga dando ese espíritu para conectarnos todas las noches y escuchar tu palabra, alimentarnos de tu palabra, Señor. Nos hace falta. Entonces te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Paola nos comenta que no está ella está por Facebook, igual que Luis Fernando, Lucía. Doña Rosy está aquí en Skype. Vamos a ver las peticiones de hermana Yancy para que Doña Rosy por favor ore. Amén, está bien. Orar por favor por provisión para ella, para don Enrique, para Vinicio. Si puede, doña Rosy, si puede apuntar mejor para que no se lo olvide. Okay. Provisión. Sí. Que no le rebajen el sueldo a don Enrique, que don Enrique pueda conocer al Señor. Por Vinicio,
que también que no pierda el trabajo, por la esposa de Vinicio, que se pueda nacionalizar, por la salud de doña Yancy, da gracias por lo que Dios ha provisto, también por la salud de ella, y que Dios los proteja del coronavirus. Y por doña Clara Luz, porque tiene mucho dolor en una pierna. Esas son las peticiones de Eulogio para que ore, por favor. Amén. Oh Dios, te damos gracias por esta noche, por tu amor y tus santas misericordias. ¿Me escuchan? Sí, amén. Te adoramos y te alabamos porque para siempre es tu misericordia, oh mi Señor. Gracias por estar aquí. Perdónanos de todo pecado, falta y maldad que hayamos cometido delante de ti, porque tú eres un Dios santo y bueno y misericordioso. Gracias y llegamos hasta ti, Señor, en oración, sabiendo que tú nos escuchas. Dios mío, muchas gracias. Estamos agradecidos contigo porque tú siempre estás al cuidado de todos nosotros. Amén. Dios, te ponemos las peticiones de doña Yancy delante de tu presencia. Ella te pide, Señor, que tú le proveas provisión, Señor, también para que no le rebajen el sueldo a su esposo, que tú ayudes, Señor, en todo esto, que tú le suplas cada vez más y bendiga, Señor, a ese hogar. También ella está pidiendo por su esposo para que él llegue a conocerte a ti como el único y suficiente Salvador de su vida. Señor, te rogamos que tú abras su corazón y toques su Espíritu Santo, su vida, para que él te conozca. Amén. También te rogamos, Señor, que doña Yancy y su familia cristiana, Señor, puedan ser un buen testimonio para él, para que él llegue a tus pies. También te rogamos por Vinicio, Señor. No quiero apuntar más nada en lo de Vinicio, pero tú conoces, Señor, la petición que él tiene delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú ayudes a Vinicio, a su esposa. Creo que eran los documentos que tiene que arreglar aquí en Costa Rica. Te rogamos que tú te glorifiques en todo esto. También rogándote, Señor, por doña Clara Luz. Ella tiene mucho dolor, dice, en un pie. Una Dios, pierna. En una pierna. En una pierna. Te rogamos, Señor, que en tu misericordia tú toques, Señor, esa pierna. Tú alivies, Señor, ese dolor que tiene nuestra hermana Clara Luz. Ayúdala, Señor, fortalécela. En tu misericordia, Señor, toca ese dolor. Quítale ese dolor, Señor. Confiamos en ti, que tú lo puedes hacer. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Johnny, ¿me puede regalar papelitos, por favor? Johnny David. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Están ahí por favor. No, aquí tengo. Gracias. Mucho gusto. Johnny. Sí, señor.
Ahí está. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, que fue lo que estábamos viendo la semana pasada. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Entonces vamos a leerlo y vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada. Dice así, Juan 1 del 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Leímos el pasaje y marcamos todo lo que tenía que ver con el verbo. Y luego hicimos una lista de lo que aprendimos acerca del verbo. Ahora hay otra pregunta que vamos a contestar. Quiero recordarles que estamos estudiando, yo les voy a decir el nombre del libro que estamos estudiando, y obviamente estudiando el Evangelio de Juan. El libro se llama Dios, ¿estás ahí? ¿Te importo? ¿Sabes que existo? Es un libro escrito por Kay Arthur y Ministerio Precepto. La otra pregunta que vamos a ver es la siguiente. ¿Qué relación puedes ver que tiene el verbo con el mundo, según ese pasaje? Ahora, conforme lo vamos leyendo, entonces usted puede ver qué relación tiene el verbo con el mundo. Entonces voy a leerlo y mientras voy leyendo, si alguno de ustedes ve que hay una relación del verbo con el mundo, entonces me pueden decir ahí hay una, y entonces podemos analizarla. ¿Ok? Muy bien. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver entonces qué aprendemos de Jesús con relación al mundo. El mundo, vamos a esperar un momentito para... Un problema que vuelva a repetir unos 2 minutos atrás. Ahí tenemos un problema aquí con Facebook, entonces vamos a esperar un momento. Ya. Okay. Los primeros versículos que veo que se relacionan con el mundo, el verbo y el mundo, ¿cuáles? Me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son esos versículos, o cuál es el primer versículo que se relaciona. Del verbo con el mundo. ¿Sí? El que dice, a menos que el que él vino al mundo. Ajá.
y lo rechazaron. Muy bien. Ok. Muy bien. Eso está en Juan 1:10. Dice, bueno, aún en el 9 está. Dice, aquella luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Exacto. Él es la luz verdadera. ¿Y qué hace esa luz según el versículo 9? Alumbrará a todos los hombres. Exacto. Alumbra a todos los hombres, ¿verdad? No es a unos cuantos, sino a todos los hombres. Sí. Ahora, que los hombres no quieran y que se vayan a las tinieblas porque no quieren la luz, porque sus obras son malas y amaron más las tinieblas que la luz, es otra cosa. Pero es como el sol. El sol cuando sale en la mañana, alumbra a todos. Que los que quieren esconderse del sol ya es otra cosa. Pero Él viene y alumbra a todos. Así también Jesucristo, que es la luz verdadera, alumbra a todo el mundo. ¿Qué dice de Jesús y el mundo en este versículo 9? ¿Qué dice? Además de lo que ya expliqué, ¿qué dice más? Que iba a venir, bueno, que venía a este mundo. Exacto, que venía a este Venía. mundo. Exacto. Lo dice así porque en el versículo 1 se menciona que era con Dios, ¿verdad? Y hasta el 14 nos dice que se hizo hombre. Entonces, en estos versículos lo está contando, noto eso, que lo está contando como mientras Jesús está en el cielo y ya venía a este mundo, ya se iba a ser hombre. Claro, ya se había hecho hombre, ¿verdad? Pero en la forma que lo está contando, venía a este mundo y lo hizo cuando se hizo hombre en el vientre de María. Ok, ¿qué más dice del verbo y el mundo según el versículo 10? Que en el mundo estaba ya. Exacto. Él estaba en el mundo, sí, Él vino al mundo y estaba en el mundo. Muy bien. ¿Y qué relación más hay entre el verbo y el mundo según este versículo 10? Dice que él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién fue hecho? Jesús, bueno, yo pienso que Jesús fue hecho carne, o bueno, cuando nació no. No, leámoslo bien. Dice así, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ah, sí, ya. Ya ahora sí, ¿qué entendió? Sí. Sí. Ajá. Ahora sí. ¿Qué El entendió? mundo Ajá. fue hecho sí. Ajá, ¿cómo, hermana Cristina? Sí, no, Jesús era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ajá. Cuando el mundo fue hecho, él estaba, pero no lo conocimos. Ajá. No sé. Sí, bueno, en el mundo estaba porque él se hizo hombre, ¿verdad? Y el mundo por él fue hecho, eso es lo que nos manda a decir Marisela, que nos está yendo por Skype. ¿Qué significa que el mundo por él fue hecho? Que él creó todo. Exacto, él creó el mundo. ¿Y qué hizo el mundo? Lo rechazaron, no lo conocieron. No lo conoció, ¿verdad? No lo conoció. Imagínense, bueno, una vez había un programa donde el dueño de una empresa se hizo pasar por un empleado para ver cómo trabajaban los empleados. Bueno, Jesús, que es el creador, estuvo aquí en el mundo y el mundo no lo conoció, ¿verdad? No sabían que era el creador. ¿A quiénes vino Jesús primero, según el versículo 11?
Vino al pueblo de Israel, Exacto. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? lo rechazó. Exacto, como pueblo, ¿verdad? Porque quiero que recordemos que los primeros cristianos todos eran judíos. Aún hasta Hechos capítulo 2, los discípulos, los apóstoles, en Hechos 2, aquellos 3,000 personas que se convierten eran judíos. En Hechos 5 se convierten 5,000 personas, también eran judíos. Hasta Hechos capítulo 8, hay una conversión de los samaritanos. Bueno, los samaritanos que eran mitad judíos, mitad gentiles, ya algunos se habían convertido en Juan capítulo 4, ¿verdad? Pero la mayoría de los creyentes eran judíos. Hasta a partir de Hechos 10, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10, los gentiles se empiezan a meter, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, que unos judíos se van a predicar a unos gentiles y el Señor estaba con ellos. Creo que está, si no me equivoco, en Hechos capítulo 9, o no me acuerdo si es en el capítulo 11, pero ya una forma clara es en Hechos capítulo 10 que nos dice que los gentiles se convierten por medio de Pedro. Entonces, pero los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? El pueblo entero no conoció a Cristo, el pueblo entero lo rechazó, más bien hasta lo crucificó. En realidad, ¿cómo se llama? Los gentiles mataron a Cristo por insistencia de los judíos, ¿verdad? Porque ahí fue cuando Poncio Pilato se lavó las manos, porque él decía, yo no le veo ningún mal a este hombre, voy a soltarlo. Y ellos decían, si tú sueltas a él, a César te opones, porque ninguno que se hace rey es amigo de César. Y claro, ahí Pilato se vio comprometido, y que si César escuchaba eso era un problemón para él. Entonces él les dijo, ahí es cuando se lavó las manos, dijo, ya ustedes, yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este hombre. Y los judíos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así dijeron los judíos. Y hoy día el pueblo de Israel no ha conocido al Señor. Sí hay un remanente, un poquito de judíos que sí conocen al Señor. Es un remanente, esto es un misterio, como en Hechos capítulo 9 nos dice, he aquí os digo un misterio, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Entendemos con eso la plenitud de los gentiles, la abundancia de los gentiles, que es cuando ya todos los gentiles y que van a ser salvos ya hayan entrado. Entonces creemos que Jesucristo va a venir, va a arrebatar la iglesia, y entonces el pueblo judío, según Apocalipsis 7, los 144,000 del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu, se van a convertir. Son los primeros frutos, según Apocalipsis 14. Las primicias, dice, porque al final de la tribulación todo Israel va a ser salvo, se va a convertir a Jesucristo. Pero por el momento estamos en este punto en que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿qué puede hacer el verbo según Juan 1:12? ¿Qué puede hacer el verbo? Que los que creen en su nombre les da potestad de ser hijos de Dios. Exacto. Ok, muy bien. Entonces, otra pregunta. ¿Todo ser humano es hijo de Dios? No. No. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios, según este versículo? Por el renacimiento, ¿no? Exacto, por el nuevo nacimiento. Y según Juan 1:12, ¿cómo es que uno llega a ser hijo de Dios? Solo cuando creemos en Jesucristo. Exacto. Muy bien. Cuando lo recibimos y creemos en Él. Exacto. Cuando recibimos a Jesús como el único Salvador, cuando creemos en su nombre, cuando creemos que Él ha muerto,
fue muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Cuando hemos creído en Él, Él viene a nuestra vida y nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que hace el Verbo con nosotros, cuando le recibimos y le creemos. Excelente. Vamos a orar por otras peticiones. Vamos a ver. Ya vamos a orar. Voy a buscar las peticiones que hay. Ok. Hermano Walter, ¿puedo orar por favor por Diony, una amiga de Candy, para que Dios la proteja, que Dios por cobertura de Dios sobre la vida de ella, por su familia? No sé si gusta apuntar, hermano, porque son algunas. Diony, una amiga de Candy, por cobertura de Dios, por la familia de ella. Luego, por la salud de la abuelita de un amigo de Candy. La abuelita se llama Gema. Porfa, hermano. Sí. Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche y en tu mano poderosa siempre nos ten como. Te ruego que nos guarde, nos libre del mal, de esta pandemia, Dios. Ten misericordia de nosotros, te rogamos por todos y te ponemos en tu mano, Señor, estas peticiones de la amiga de Candy. Te ruega por protección, por la pandemia, por el virus COVID, llenarle de mucha paz. Y te ruega también por su abuelo. Emma se llama. Sí, bueno, Diony es la amiga y pide por la familia. Y Emma. Y Gema, que es la abuela de Gema, que es la abuela de un amigo de Candy. Ok. Te rogamos pues por Gema. La ponemos en tus manos. Bendícela, Señor, guárdela. Ten misericordia de ella. Y por el amigo de Candy, ponemos en tus manos también. Y por la familia de la amiga de Candy también. Bendícela, Señor, guárdela, protégelas. Y por Candy también, ponemos en tus manos, Señor, bendícela, guárdela. Y a cada uno de nosotros, Señor, de nuestra iglesia, nuestros familiares, tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos ahora a continuar con Juan capítulo 2. Vamos a ver, aquí tenemos unos comentarios de hermana Paola. Esta versión dice más fácil. Es otra versión que no es la Reina Valera. Dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Ese es el versículo 10. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Desde el momento en que nació Jesús fue rechazado. Lucas capítulo 2 nos dice que lo acostaron en un pesebre, el bebé recién nacido, el Hijo de Dios, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sin un lugar, los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Amén. Eso es muy bueno. Vamos ahora a continuar con Juan capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Lo vamos a leer y después de leerlo vamos a hacer unas cosas inductivas con ese pasaje. Por aquí lo tengo, es continuando este estudio. Vamos a ver, nos dicen así: sigamos aprendiendo de Jesucristo como Dios. Instrucciones. Primero lee el pasaje que aparece
en Juan 2 del 1 al 11, las bodas de Caná. Luego encierra en un círculo o subraya las palabras señales y por último contesta las siguientes preguntas. Entonces vamos a hacer primero eso. Con un círculo vamos a encerrar la palabra señales en este pasaje de Juan 1 del 1 al 11. Tengamos ahí un pilot y vamos a encerrar la palabra señales. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aunque no nos piden que leamos el versículo 12, voy a leerlo. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, ¿dónde aparece la palabra señales? ¿En qué versículo? En el 11. En el 11, muy bien. Vamos ahí a marcar la palabra señales. Ok, solo ahí aparece esa palabra. Y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la primera señal que Jesús hizo? Las bodas de Caná. Ajá. Convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Convertir. Muy bien, convertir el agua en vino. Bien, Paola también nos contestó que la palabra aparece en el versículo 11. Bien, ¿dónde hizo esta señal? Antes de que conteste. Ajá. O antes de continuar con esta respuesta, si de estos versículos que estamos estudiando y leyendo les son de bendición, nos piden aquí el Ministerio Precepto que si usted puede mandarme agradeciéndole a Dios lo que Dios le enseñó por medio de ese versículo, que le fue de bendición, que aprendió lo que aprendió, me lo pueden enviar a mi chat personal o lo pueden enviar al chat de la iglesia o al chat del estudio. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿dónde fue estas bodas? En Caná de Galilea. En Caná de Galilea. Sí, muy bien. Quiero recordarles que Israel en ese momento era una región de 3 grandes provincias. Estaba Judá en el sur, al norte estaba Samaria y más al norte estaba Galilea. Una de las ciudades de Galilea era Caná, y ahí fue donde se hicieron las bodas y Jesús convirtió el agua en vino. Imagínense qué poder el de Jesús, ¿verdad? Para hacer eso.
En realidad, solo Dios puede hacerlo. A veces las Biblias atrás tienen un mapa o unos mapas. Y si usted tiene un mapa ahí en su Biblia y tiene la tierra de Israel, puede ver dónde queda Caná. Según aquí, esta Biblia mía está a la izquierda del lago de Galilea. Ahí está Caná, ahí usted puede verlo, y ahí fue donde Jesús hizo ese milagro. ¿Quién vio ese milagro? ¿Quién vio esa señal? Todos los que estaban en la boda. Exacto. Bueno, sí. Sí, bueno, tal vez, quizás tal vez no todos, porque... Sí, no, los discípulos y los que le ayudaron a jalar las tinajas. Exacto. Y la persona que habló con el esposo, que se le llama aquí, ¿cómo se le llama? En el versículo 10, 9, 8 y 9, ahí hay una persona. Maestresala. Sí. Muy bien. El maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, ¿verdad? Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. O sea, los que sacaron el agua, ¿verdad? Los que llenaron esas tinajas y luego sacaron y vieron que se había convertido en vino, ellos se dieron cuenta de esto de este milagro que Jesús hizo. Vamos a ver, creo que Paola envió una foto. Bueno, ahí está en el chat de estudios. Ahí lo puso con una rayita azul. En el chat de estudios ahí está un mapa que nos envió Paola. Y está Caná, ¿verdad? Bueno, hay una cosita roja que señala Galilea. Pero la ciudad de Caná es la que tiene la rayita azul. Ahí lo pueden ver, está al lado izquierdo, viéndolo desde aquí, del mar de Galilea. O sea, está hacia el occidente del mar de Galilea. Ahí está Caná. Muchas gracias. Ok. Vamos a seguir con las preguntas. Ya casi las encuentro, aquí las tengo. Bien. ¿Qué sucedió como resultado? Como resultado de este milagro, de esta señal. Que todos sus discípulos creyeron en él. Muy bien. Ok. ¿Y qué manifestó Jesús con este milagro? En versículo 11, ¿qué manifestó? Todo su poder. Ajá. ¿Y cómo? Su poder. Sí, muy bien. ¿Y cómo le dice aquí en el versículo 11? Manifestó su gloria. Su gloria, muy bien. Gloria. Sí, exactamente. Al decir que manifestó su gloria, está diciendo también que manifestó su poder. Ok, y sus discípulos creyeron en él. La otra pregunta, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de este milagro? Estamos en Juan 2, del 1 al 11. ¿Qué piensa de este milagro? Sí, es que yo puedo decir algo que entiendo. Ajá, dígame. Claro, Sí. es que yo veo que así como a mí lo que me enseña María
Es que cuando uno tiene un problema o algo, entonces ella me dijo eso, que se lo presente a Jesús. Perdón, hermana Cristina, recuerden poner silencio. Gracias. Ajá. Sí, ahora sí, perdón. Sí, que lo que me enseña María, el ejemplo que me da María es que cuando uno tiene un problema o alguna petición, que se la entrega a Jesús. Eso. Como ella hizo cuando que ya no había vino, esa preocupación que ya no había vino, Ajá. ella se la presentó a Jesús y confió en él. Entonces, eso, que cuando uno tiene algo así, se lo presenta a Jesús, que le pida a él y que confíe en él y esperar. Exacto. Sí, nada más. Exacto. ¿Y cuál era la solución según María, qué es lo que tenía que hacer la gente para que esta situación se solucionara? Obedecerlo a él, ser Exacto. obediente, Exacto. a que obedecieran todo lo que él decía. Igual eso, si uno es obediente, Dios hace esos milagros en la vida de uno. Así es verdad. Hay estas palabras, hacer todo lo que Él os dijere, también están en el Antiguo Testamento acerca de otra persona. A ver quién se recuerda. ¿Quién se acuerda? Mientras tanto, ustedes piensan, dice hermano Luis Fernando, que ese primer milagro que hizo Jesús público. Así lo dice el versículo de Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Es muy importante esto, porque hay que recordar que para algunas personas, la Biblia de algunas personas son las películas, y especialmente de Semana Santa. E inclusive hay una película que nos habla de los milagros de Jesús entre los 12 años y los 30. Eso no existe. La Biblia nos dice en Juan cuando él tenía 12 años, en el libro de Lucas, que él se había quedado en el templo y luego regresó, dice la Biblia, que él estuvo sujeto a ellos. Y de los 12 años a los 30 años, el padrastro de Jesús, que era José, era carpintero, y Jesús fue carpintero también. Por eso a la gente le llamaba el carpintero. El hijo del carpintero también le llamaban. Todo ese tiempo de 12 años a 30 años, Jesús no hizo ningún milagro. El primer milagro que hace es ya en su ministerio, y ese es el primer milagro que hace según la Biblia. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Muy bien, entonces, porque algunos, la Biblia entonces nos dice qué pasó de los 12 años a los 30. Él fue carpintero y estuvo sujeto a sus padres, y ahí se quedó, ¿verdad? Les digo esto porque hay gente que dice que en ese tiempo Jesús se vino a América y un montón de cosas. Eso no está en la Biblia. Eso recuerden que dice Pablo que yo os he dado ejemplo en mí y en Apolos a no pensar más de lo que está escrito, no sea que os envanezcáis unos a otros. En 1 Corintios capítulo 4, vamos a ver cuál es el versículo donde dice esto. 1 Corintios capítulo 4, ya les digo, dice versículo 6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Así que el decir que Jesús vino a América cuando tenía de 12 a 30 años es pensar más de lo que está escrito. La Biblia nos dice claramente en el libro de Lucas que siendo Jesús de 30 años fue bautizado y empezó su ministerio. Todas más o menos esas cosas nos las dicen en Lucas, creo que es en el capítulo 2 o 3. No preciso en este momento, pero sí, usted puede encontrarlo cuando tenga tiempo. Ever nos dice, fue el primer milagro. Eso nos dice Ever. Muy bien.
Vamos a seguir con las preguntas que tenemos. ¿Crees que alguien puede convertir simple agua en el mejor vino? No. ¿Perdón? A ver. ¿Crees que alguien puede convertir agua en el mejor vino? A ver. ¿Qué piensa, hermano Walter? ¿Piensa que alguien puede convertir simple agua en el mejor vino? Bueno, solo Jesús. Ok, solo Jesús dice, creo que, no sé quién fue. Solo Jesús. Ajá. Ajá, hermano Walter. No, sí, solamente Jesús Sí, del agua, sin necesidad de ningún otro método, solo Jesús, nada más. exacto. Otra pregunta. ¿Crees que Jesús es Dios? Amén. Exacto. ¿Por qué creemos eso? Porque lo dice la palabra. Lo dice. Ok, la Porque él Biblia. vino a la Siempre eternidad. al verbo, el verbo era con Dios. Exacto. Y además de que lo dice, ¿qué está haciendo aquí en Juan capítulo 2 que muestra que Él es Dios? ¿Qué hace aquí en Juan capítulo 2 que nos dice que Jesús es Dios? Pero milagros no. ¿Cuál milagro? Para de convertir el agua en vino. Exacto. Exactamente. Así es. O sea, Él convierte el agua en vino y manifiesta su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de Él y de su Padre. Manifiesta su poder. Juan capítulo 1, habíamos visto la semana pasada Juan capítulo 1 en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Exactamente. ¿verdad? ¿Lo lee, Sí. hermano Walter? Sí, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Aquí nos dice claramente que es Dios, Exacto, Jesús. exacto. Y en Caná de Galilea, ¿qué manifestó? Su gloria. Su gloria, muy bien. Por eso Juan dice aquí, vimos su gloria. Al ver que una simple agua la convirtió en vino, nos habla de que Cristo es Dios. Él está mostrando su gloria y está mostrando su poder. Muy bien. Pudimos completar la lección de hoy. De este jueves que viene, si Dios quiere, en 8 vamos a continuar con el estudio inductivo con este libro que estamos aprendiendo. Y ahora Yo tenía una pregunta. sí, claro, diga. En Juan 2, Sí, en el versículo 4, que Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ujú, Aún no ha venido mi hora. ujú. ¿Qué piensan esto sobre esta pregunta? Eso es una pregunta muy buena y generalmente se usa como para decir que no era la hora de él para morir. Esto es porque se repite esa pregunta en otro lugar. Y vamos a buscarla y vamos a tenerlo como tarea. Juan 2:4. Pareciera como que no tiene que ver, ¿verdad? Esa pregunta de él, como que no tiene que ver mucho, ¿verdad?
Sí, me imagino que María no se esperaba más bien esa respuesta de Jesús. Exacto. Quizás como Jesús puede ver el corazón, tal vez pensaba que María esperaba que Jesús hiciera aún mucho más que eso, no sé, realmente es una pregunta muy interesante, pero pareciera que tiene que ver con la hora de su muerte. Porque yo siento que María sí sabía que él tenía el poder para hacerlo. Sí, sí, Pero no se imaginaba, siento yo, que más bien Jesús le fuera a contestar con una pregunta. sí, que le respondiera así, es cierto. Sí, Y a la vez él le responde lo que ella quería, ¿verdad? Que era solucionar la situación. exactamente, sí. Qué interesante, qué bonito que es Jesús, ¿verdad? Es sencillo, pero a la vez es profundo. Y, Tal vez, bueno, yo pienso que tal vez era el primer milagro que él iba a hacer. ajá, Y entonces, a la mamá decirle eso, que ella sí sabía que él era hijo del Espíritu Santo, que tenía el poder de hacerlo, tal vez él sintió como que no era el momento, pero la mamá como que lo animó y de ahí él hizo el primer milagro. No sé. suena muy bien eso, suena muy bien. Como que se acopla mucho al pasaje. Sí. Vamos a ver, aquí tengo otra respuesta. Otras respuestas tengo, vamos a ver. Ok, vamos. Jancy dice, es una pregunta que hemos hecho antes, un milagro. Fío dice, él creó de la nada. Muy interesante porque, bueno, en este caso tenía agua, pero la convirtió en vino. Tiene que ver mucho también con el poder del creador, ¿verdad? Porque no es cualquiera que hace eso. Ever pregunta, ¿por qué Jesús le dijo a María que tienes conmigo, mujer? La misma pregunta de Walter. Muy bien. Entonces, vamos a analizar un poquito más esa respuesta que Jesús le da al principio a María, ¿verdad? Y vamos a ver, Paola nos dice, es el verbo, es Dios y tiene poder en la creación. Es el único que puede convertir el agua en vino. Este milagro era para que se dieran cuenta que que se dieran cuenta que él no era un hombre común. Él era Dios entre ellos. María envió los criados a Jesús, hagan lo que él les dice. Juan 2:5. Ella usó su influencia para dirigir a otros a Jesús y para alentarlos a obedecerlo y seguirlo. Cuando nuestros amigos o familiares vienen a nosotros con problemas, nuestro papel no es resolverles los problemas, sino dirigirlos a Jesús y animarlos a hacer todo lo que Él os dijere. Es una excelente aplicación. María aparentemente fue influyente en guiar a otros hijos a seguir a Jesús. Y eso me anima a ser igual a ella, dice Paola. También él fue invitado, pero terminó siendo un anfitrión. Él era muy hospitalario. Excelente. Muy bien. Nos quedamos con... ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Bueno, algo que pensé, no sé, que también podemos ver eso como el agua que somos nosotros, que de nada, que tal vez de nada Dios hace, tiene el poder para hacer algo muy bueno de nosotros. Excelente. O de sacarnos de cualquier vicio, de sacarnos de una enfermedad, de todo. De eso que es agua, que no tiene nada, que no se ve, Él puede hacer ese milagro de transformarnos en algo bueno, en algo bueno. Y entonces, para la gloria de Dios, si la familia o los que estén cerca ven eso, así es como van a creer en Jesucristo también. Es verdad, es cierto. Johnny Erickson, que es una muchacha que
creyente, que jovencita se quebró aquí atrás y quedó paralítica de aquí para abajo. Ella le pedía a Cristo que le hiciera un milagro en su vida. Y bueno, el milagro que Jesús hizo no fue sanarla, sino vivir una vida llena de gozo y de servicio a pesar de su incapacidad. Ella ha pintado poniendo el pincel en la boca, ha hecho un ministerio que se llama Los Amigos de Johnny y ha ayudado a muchas personas que tienen problemas físicos y los ha animado. Esta muchacha, bueno, ya es señora porque, bueno, se casó y todo. Ella habla que le interesa mucho o le sorprende, o no sé, como que le llama la atención que algunas personas usen una cruz. Y menciona a unos familiares de ella que uno tiene una cruz aquí, otro tiene otra cruz allá. Y entonces ella se puso a pensar, qué raro. Bueno, no, más o menos le estoy diciendo en mis propias palabras lo que aprendí. Y ella lo que dice es que la cruz era una forma de condena. Y viéndolo simplemente, qué raro sería ver a una persona con una cadena y una horca, ¿verdad? Para ahorcar a una persona. O una cadena con una silla eléctrica ahí, una imagen de una silla eléctrica, se vería muy raro. Pero Jesús cambia tanto las cosas que al morir en la cruz, el símbolo correcto de la cruz nos habla de victoria, nos habla del amor de Dios, nos habla de salvación. De salvación. Vea cómo Cristo cambia las cosas. Una cruz que era una vergüenza, la convierte ahora en un símbolo de victoria, de salvación. Agua en vino. Algo simple a algo dulce. Qué lindo, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Parece que Walter quiere decir algo. Lo siento. Sí, que por eso los cristianos los simbolizamos con una cruz, o sea, nos identifica como cristianos, porque para el cristiano la cruz simboliza salvación, victoria, que hemos sido redimidos. Exacto. Ever dice probablemente... Sí. Uno puede andar una cruz solo, digamos, como símbolo, nada más de así salvación. Sí. Y no con un muñequito ahí encima. Exacto. Porque ya eso le quita, digamos, el significado. Es correcto. Sí, hay gente que se ha pasado de la raya tal vez porque no saben o porque le han enseñado así y ha llegado a pensar que la cruz tiene un poder mágico y que entonces, inclusive en las películas de hombres que se convierten como Drácula, y ¿qué es lo que espantaba a Drácula? Si no antes era una cruz, ¿verdad? Sí, la película. Sí, que una cruz lo espantaba y que por eso había gente que ponía una palma de cruz detrás de la puerta para que no entraran malos espíritus. Ya eso es un punto incorrecto, ¿verdad? De usar la cruz cuando creemos que tiene un poder mágico, cuando creemos que el enemigo va a salir corriendo donde ve la cruz, o idolatrándolo, ¿verdad? Como algunas personas que oran a una cruz. Realmente ahí eso cuando Dios dice no te harás imagen, ¿verdad? Pero sí, teniéndolo desde este punto de vista del símbolo, ¿verdad? Del mensaje que nos da, es excelente, sí. Ever dice, posiblemente María le dijo eso a Jesús para que los que lo vieran hacer el milagro le creyeran y lo siguieran. Y él le dijo por eso que todavía no era su hora de darse a conocer de esta manera. Mi opinión nada más, bendiciones. Suena bastante bien. Quizás, ¿verdad? Quizás. Luis Fernando dice,
Él le marcó la cancha a María. Ok, exacto, sí, porque María quería una cosa, pero es muy bueno, interesante esto que dice Luis Fernando, porque él no iba a hacer lo que María decía, como cuando él tenía 12 años, ¿verdad? Y se quedó 3 días ahí hablando con los hombres que conocían las escrituras, y el papá y la mamá le dijeron, hijo, ¿qué nos has hecho? ¿Verdad? Él le dijo, era necesario estar en los negocios de mi padre, y ellos no lo entendieron, ¿verdad? Porque aunque Jesús estuvo sujeto a ellos, sobre todo estuvo sujeto al Padre. Entonces dice, él le marcó la cancha a María, era su madre terrenal, pero para la misión de Cristo era una discípula más. Él debía estar pensando en los negocios del Padre. Al final hace el milagro y Jesús demuestra su poder públicamente. Excelente, muy bueno. Muy bien. Cuando participamos, aquí la idea es que si se oye bien el micrófono, participar y hacer sus comentarios. Si usted ve que el micrófono no se oye bien, entonces lo que puede hacer es ponerlo en silencio y mandar el mensaje por teléfono. Algo más queremos agregar a lo que hemos aprendido. Y si no, entonces voy a pedirle a hermano Walter que nos despide en oración, orando que más hermanos sigan participando. Hermana Laura de Don Mario está con nosotros en Facebook, y sé que hay otros hermanos más que en ese momento no sé, me di cuenta porque ella envió un mensaje. Y vamos a ver, aquí Paola manda, Marisela manda, vamos a ver que Marisela me envió algo, pero bueno, tal vez es la traducción que dice, Yeshua respondió, madre, ¿por qué eso me tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha llegado. Es una traducción. Vamos a ver. Vamos a averiguar más sobre eso. Ok, aquí viene algo más de Marisela. Bueno, es la versión 14. Es esa versión. Ok, Walter, oramos por eso de la pandemia, que sigamos estudiando la palabra de Dios. Recuerden que mañana tenemos oración de 8 de la noche a 9 de la noche. Y vamos a empezar trabajando a ver si podemos, la idea es que esta semana nos pasemos a Zoom. Ahí les vamos a explicar cómo se hace esto. Es mucho mejor, se ve mejor, todos se pueden ver y no vamos a tener tanto problema con la bulla que a veces se mete. Oramos por provisión, Walter, para cada uno de los hermanos, cada uno de nosotros, para la iglesia, las iglesias, por Costa Rica y el mundo. Por favor, oramos. Sí, Señor. Señor, te damos gracias siempre. Gracias por tu gran amor, misericordia, Dios, porque para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. A Él sea siempre la honra y la gloria, Señor. Gracias por todo tu amor, y en tu mano poderosa nos encomendamos siempre, cada día, Dios. Gracias por tu palabra que nos llena, nos conforta, nos anima, nos llena siempre de esperanza. Gracias, Señor, por todo, y te rogamos pues que nos llene siempre de tu Santo Espíritu, nos ayude a ser mejor cada día para ti, Señor. Poderte servirte, honrarte, glorificarte, Dios, y perdona nuestros pecados, nuestras faltas y errores. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Y por cada uno de los hermanos que nos están escuchando en este momento, te ruego por ellos también. Bendícelos, Señor, guárdalos, cada uno de los hermanos de nuestra iglesia y por toda Costa Rica, Señor, también. Toma control de esta situación y por el mundo, Dios, que pues te llegue a conocer como tú quieres, no como el mundo quiere, sino que llegue a los pies de Cristo, Señor, que vea que tú eres Dios. Y
Te rogamos también por nuestra iglesia, Señor local, que la bendiga y la proteja, la prospere conforme a tu voluntad y amor, y a cada uno de nuestros líderes, Señor, a nuestro líder pastor Don Johnny. Bendícelo, guárdalo, Señor, provee a sus hijos también, por Rosario, la ponemos en tu mano, Señor, que la bendiga y le siga sanando, Señor, mucha paz, fortaleza, Señor, y por cada uno de los hermanos que en este momento pues están enfermos, te rogamos por ellos, Señor, y que te sanes, también por provisión, Señor. Sabemos que han habido muchos despidos, los negocios están, como dicen, malos, ha bajado bastante, y Señor, esto asusta porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, gastos cosas que pagar, gastos que hacer, y hay algunos hermanos que por alguna X razón pues se han quedado sin trabajo, y Dios, pero tu palabra dice que todo lo podemos sentir, que nos fortalece, que no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Amén. Y creemos en tu palabra y nos apegamos a tu palabra, Dios. Amén. Que echemos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y nos apegamos a tu santa palabra, Dios, tu promesa. Sabemos que así es. Guárdanos de este virus, Señor. Protégenos, por favor. En ti nos refugiamos. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca poderosa. Y tenga misericordia de Costa Rica, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos y gracias por este estudio, Señor. Y para mañana te invitamos siempre, Señor, que nos acompañe, que tú nos guíes con tu santa palabra, tu santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya vamos a cerrar. Nada más voy a Paola nos da este comentario. En esta versión dice en el versículo 4, Jesús le respondió, la versión que mandó Marisela: Madre, eso no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Es probable que María quería revelar su identidad ya, pero Jesús sabía cuándo decir esto. Cindy dice: yo quiero agradecer por la enseñanza, me encantó. Descubrí este versículo 1 de 1 Corintios, este versículo de 1 Corintios 4:6, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os amanezcáis unos a otros. Gracias a Dios. Luego faltaba, dice Paola que faltaba su bautismo. Creo que no, ya para este tiempo ya Jesús había sido bautizado, según Juan capítulo 1. Y faltaba escoger a sus discípulos, también ya había escogido a unos. Y sí le faltaba otros milagros. Muy bien, entonces recuerden que mañana de 8 de la noche a 9 de la noche vamos a tratar de estar antes para que con tiempo entremos. Y el domingo va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde. De 11 a 11:45 la lección inductiva entre todos. De 12 a 12:20 la lección de los niños. Y de 12:30 a 1 el mensaje, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga a cada uno grandemente.